Ángel Verdugo. ¿Qué Buenos tal? días. Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Desahoguemos rápidamente el caso del IEPS con esta reducción histórica del IEPS aplicable a la gasolina menor a 91 octanos, que es la gasolina verde, magna o regular. De 4.95, que es el tope superior, los genios de la Secretaría de Hacienda han decidido bajar a 4.932, es decir, menos de 2 centavitos le bajaron. Dice uno, contablemente significa más problemas hacer este cambio que si lo hubiesen dejado en 4.95. ¿A qué se deberá? ¿Poder decir si estamos aplicando un estímulo? Es posible porque ya no es cero el estímulo. Ya el estímulo alcanza una cantidad estratosférica de 1 centavo más 8 décimas de centavo. Esto es una burla, Pascal. Esto no es serio. Desarrollaron toda una fórmula complejísima y salir con esto no tiene nombre. Bueno, sí tiene, pero no lo puedo decir aquí. Muy bien. Vayamos, Pascal, ahora a otra cosa rápidamente. En la edición física del periódico neoyorquino The Wall Street Journal aparece hoy un artículo de su especialista en América Latina, que es la señora Mary Anastasia O'Grady, y el título es muy sugerente. México se desliza o va hacia el gobierno de un solo hombre o un gobierno unipersonal. El artículo es duro, dice muchas cosas que evidentemente ya sabemos, pero es duro en este sentido, Pascal. Normalmente el periódico The Wall Street representa el punto de vista de un grupo importante de entidades inversoras, fondos de pensiones, grandes empresas que manejan billones o trillones de dólares en el mundo. Y México es evidentemente un destino, o era un destino privilegiado. Y al aparecer este tipo de artículos, es evidente que la imagen de México ha sufrido algunos arañazos. Y el artículo de la señora O'Grady es muy interesante leerlo por lo que deja ver, más que por lo que dice, por lo que escribe, por lo que deja ver o el mensaje que envía. Por la espada de Damocles que pende sobre las empresas. Lo has dicho con una claridad meridiana. Aquí están diciendo, cuidado señores, porque una baja en la calificación de la deuda de Pemex y de inmediato el rebote en la deuda soberana y automáticamente la calificación de las empresas privadas sería un gran desastre para nuestro país, Pascal. Pero en fin, ellos saben, como dice el clásico, cómo llevar el asunto. Muy bien, vayamos a otra cosa, Pascal. El presidente ha insistido en los últimos días en 2 sucesos históricos debidamente estudiados, en algunos casos hasta la saciedad. Uno es interno, de la historia de México, y el otro es el golpe de Estado en la República Hermana Chile. En el primer caso te has de acordar que yo cité aquí o recomendé el libro de Paco Ignacio Taibo II, que se llama Temporada de Sopilotes, que hace un recuento de la decena trágica, de esos días donde se vio la traición, la sevicia de un grupo de militares traidores encabezados por el que se le dio el sobrenombre de El Chacal, Victoriano Huerta. Y también hay que decirlo, está plasmado de una manera interesante y muy clara en este libro Temporada de Sopilotes, de la ingenuidad de Francisco I. Madero. No obstante los avisos de su hermano, Gustavo, el Tuerto, así se le conocía, él dijo, no hay que confiar en él, y prácticamente entregó su vida al Chacal, a Victoriano Huerta. Un golpe apoyado por la Embajada de los Estados Unidos. El nombre del embajador ha quedado en la historia de México de manera vergonzosa, Henry Lane Wilson. De tal manera, pues, que cuando el presidente recurre el Día del Ejército a eso, gracias a la alta nomenclatura del Ejército, cuando dice, por no escuchar los cantos de las sirenas golpistas, yo no sé qué fijación tiene el presidente, pero en un país medianamente administrado, Pascal, cuando hay alguien que intenta convencer al alto mando del ejército a dar un golpe de Estado,
En ese momento ese militar leal los captura y los pone ante la autoridad judicial correspondiente. Pero eso de andar asustando con el petate del muerto... Algo que no pasa desde Saturnino desde Cedillo. Saturnino Cedillo, en los 30, cuando era presidente el general Lázaro Cárdenas del Río. Y el segundo ejemplo, Pascal, es lo que sucedió en Chile. Cuando él recurre a aquellas manifestaciones, los cacerolazos, y lo equipara con las protestas de las mujeres organizadas o no en México. En primer lugar, es una falta de honradez intelectual hacer esa comparación. ¿Por qué, Pascal? En los poco más de 3 años del gobierno del presidente Allende, la radicalización de grupos como el MIR, el Frente Manuel Rodríguez, etcétera, con sus tomas de fábricas, de empresas, invasión de operaciones agrícolas, generó una situación de escasez de productos básicos, pero tremenda, que golpeó no solo a la clase media, sino también a los sectores bajos económicamente hablando, o de ingreso bajo. Eso llevó, evidentemente, dicen algunos, y lo probaron, hubo una manipulación de esta clase media, y las cacerolas fue un instrumento muy efectista y efectivo. Al final de cuentas, eso radicalizó la situación, pero comparar esto con un país que es una economía abierta, donde tú vas a un supermercado y la abundancia y diversidad de productos es obvia, los cacerolazos no tienen sentido en México. Tan no tienen sentido que ninguna de las protestas de las mujeres mexicanas ha tenido ese instrumento. Ni el tema, o sea, no es tema la escasez en este país. Y sin embargo, el presidente recurre a esos 2 ejemplos. ¿Y por qué, Pascal? Eso sería lo interesante. En los 2 casos, la tragedia corona es esa situación. En México, el vil asesinato por militares traidores del presidente Madero, que los puristas dicen, bueno, es que ya no era presidente porque Lascurain había nombrado a Victoriano Huerta secretario de Relaciones y luego él era un subterfugio legaloide, aquí sí, para encumbrar al chacal. Y lo asesinan de una manera artera, vil, cobarde, junto con el vicepresidente José María Pino Suárez, que la señora Nale lo convirtió en general. Yo no sé de dónde salió eso, incluso no sé si haría el servicio militar don José María Pino Suárez. Bueno, y en el caso de Allende fue un golpe típico, el clásico puchista, ¿no? O sea, el putsch, un golpe de Estado militar, de acuerdo a las peores tradiciones, y el presidente Allende se suicida. Aquí la pregunta sería, Pascal, para terminar mi comentario, ¿querrá el presidente terminar así al frente del gobierno mexicano? ¿Será su aspiración ser un mártir, por ejemplo? Ante la evidencia de que nada le funciona, ¿encuentra que su única salida es esa? Lo dejo ahí como un acto fallido, diría el licenciado Freud, para los psicoanalistas,